vivimos que quisiéramos como desaparecer, situaciones en las cuales uno no quisiera vivirlas, situaciones en las cuales uno dice, Señor, ¿por qué a mí? Situaciones en las cuales uno quisiera, trágame la tierra, y bueno, y mil cosas más de situaciones que se presentan de un momento a otro. Pues bien, aquí en este boletín, usted tiene una herramienta de parte de Dios, y es su palabra. Que la palabra de Dios llene su corazón, inunde su mente con un entendimiento bíblico para que pueda soportar estas pruebas con una razón y un fundamento y sobre todo con propósito de Dios para su vida. No olvidemos lo que dice Jeremías 33 del 3 al 5. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No le tengamos miedo a enfrentar los retos de nuestro diario vivir. No tengamos miedo a enfrentar las pruebas, por duras que éstas sean. No tengamos miedo a enfrentar la incertidumbre de un mañana, como el mundo quiere vendernos. No tengamos miedo a enfrentar lo que será o no será con respecto a la situación política, social, económica, cultural, incluso familiar. Tengamos siempre presente que si nosotros estamos de la mano de Dios, es porque el Señor, en medio de las pruebas, quiere enseñarnos cosas grandes y ocultas que aún nosotros no conocemos, para llevarnos a un mejor nivel, a un nivel mucho más grande del conocimiento de Dios, a un nivel mucho más grande de su presencia y poder ser realmente esos hijos que Dios quiere que seamos. Amén. No lo dijeron muy convencidos, pero le creemos, pastor, que claro, somos guerreros en el reino de los cielos. El Señor está levantando un ejército de hombres y mujeres que lideren su palabra. No que hablen bonito, no que se paren en estrados como estos o de pronto en otros lugares a hablar bonito. No, Dios está levantando hombres y mujeres que atesoren y vivan su palabra para que en medio del diario vivir puedan dar testimonio de que si ellos pudieron en Cristo Jesús, los demás también, sin importar la condición, en Cristo Jesús también lo podrán hacer. Y entonces es así como seremos más que vencedores. Amén. Ese es el ejército de Dios, un ejército de Dios esforzado y valiente, preparado para lo que sea, para lo que se venga. No tenemos temor al mañana, no tenemos temor al que dirán, no tenemos temor de lo que pasará, no tenemos temor absolutamente de nada, porque tu vida y mi vida estarán seguras en las manos de Dios. Amén. También en el boletín, en la parte interna, encuentran ustedes los servicios que Aposento Alto ofrece. Los días martes, la reunión de liderazgo. El día jueves, mire, el día jueves cada vez está creciendo más. Estamos en el capítulo 4 de Romanos. Es la escuela bíblica que hemos preparado para que todos vengamos con lápiz y cuaderno y Biblia en mano a escudriñar la Escritura, a escudriñar, a aprender, a poder contextualizar los textos bíblicos, a poder ir un poquito más profundo de lo que dice ahí literalmente y poder realmente sacar sustancia de la palabra de Dios para que se atesore y la pongamos en práctica en nuestra vida. Así que no se pierda los días jueves a las 7 de la noche en este lugar, en la escuela bíblica. Asimismo, los jueves tenemos la asesoría jurídica completamente gratuita por parte de la doctora Nidia Vargas. Para facilitar esa asesoría, la doctora Nidia ha tenido a bien dar a conocer su número de WhatsApp para que hagan la pregunta, para que hagan la inquietud a nivel de WhatsApp y de esa manera agilizar el proceso de respuesta. Entonces, no esperen solamente a venir acá y no, sencillamente si tiene usted una inquietud, hágalo por WhatsApp al teléfono que aparece ahí y la doctora Nidia le responderá en WhatsApp y ya determinarán si se ven aquí en la iglesia o se ven en el despacho de la doctora Nidia o qué harán. Lo importante es que usted pueda encontrar un servicio
a la mano, rápido y gratuito en todo lo que tiene que ver con asesorías jurídicas en el orden de los accidentes de tránsito. Y como ya es bien sabido por todos, los días jueves desde las 3 de la tarde, consulta completamente gratis para que todos podamos ayudar a muchas personas que no pueden pagar una consulta médica, para todas aquellas personas que están esperando en sus EPS una consulta, pues bueno, aquí la van a tener gratis de mano de profesionales levantados por Dios para el servicio del reino. Amén. También importante que ustedes sepan que el día 30 de noviembre, el sábado 30 de noviembre, vamos a tener una celebración especial. Se llama Coinonía en Aposento Alto. Es la oportunidad que Dios nos da de podernos reunir en familia, en pareja y poder disfrutar. Sí, y una fiesta especial para el Señor y poder disfrutar de ese momento. El día 30 de noviembre a las 7 de la noche, venga usted elegante, venga usted como para disponerse para una fiesta con el Señor en donde su familia, su matrimonio va a ser realmente sazonado por la presencia de Dios en este lugar. Tiene un costo por persona de 12,000 pesos y por pareja de 20,000 pesos, que incluye cena, incluye la palabra y muchos especiales que vamos a tener en esa noche. Así que prepara desde ya el tiempo, agéndate, y si tienes pareja, bienvenido, y si no tienes pareja, también bienvenido. Amén. Los días sábados, a partir de las 9 de la mañana, estamos teniendo los tiempos de oración ayuno, estamos teniendo el ciclo de sanidad interior. Mira, no te lo pierdas, es importante cuando nosotros nos enfrentamos a diversas situaciones, cómo nosotros queremos remontarnos a nuestro pasado. No, pastor, o no, fulano, mira, lo que pasa es que usted no conoce mi vida. Mira, es que mi vida ha sido esto y esto, y pareciera que lo que hoy estamos viviendo en el presente, sencillamente se lo estamos achacando a lo que vivimos en el pasado. Y eso es cierto, en el mundo eso lo enseñan, pero en Cristo Jesús eso no es cierto, porque en la cruz del Calvario Él ha borrado todo nuestro pasado. En la cruz del Calvario Él ha hecho de ti y de mí una persona nueva. He aquí, todas las cosas en Cristo Jesús son hechas nuevas. Entonces es importante que vengas ese sábado y que tengas un tiempo de sanidad interior para que a la luz de la palabra tú puedas comenzar a dejar atrás todo eso que estás trayendo de tu pasado a tu presente y está obstaculizando tu crecimiento y tu caminar en el Señor. Amén. Recordarles a ustedes que están abiertas las inscripciones de OFICA para que puedas ser capellán, y el ser capellán significa una oportunidad que Dios te da para servir como hijo de Dios en los asuntos de gobierno, a nivel de estamentos gubernamentales, universidades, colegios públicos, estamentos oficiales, cárceles, en fin, hospitales y todo lo que tengas. Allí tú no sabes a qué nivel y a qué dimensión Dios te puede llevar. Sencillamente dispón tu corazón, que el Señor hará. Amén. Sin más preámbulos, pasemos entonces a la palabra del Señor, que hoy está a cargo del pastor Wilson Becerra, para quien pido un fuerte aplauso, bendiciendo la vida del pastor Wilson Becerra. Pastor. Por favor, extiendan sus brazos hacia acá, hacia adelante. Vamos a bendecir la vida del pastor. Que hoy el Señor sea sazonando con poder y autoridad esta palabra que será soltada desde el corazón del trono de Dios, a través del corazón del pastor y a nuestros corazones. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por la vida del pastor Wilson. Te damos gracias, Señor, porque tú lo has levantado de una manera grande, poderosa. Porque tú le has dado sabiduría, conocimiento. Porque tú has, Señor, tocado su corazón para que se disponga ante ti. Para que pueda ser ese odre, Señor, que sea llenado por el poder de tu Santo Espíritu. Que tu palabra venga directamente desde tu trono, Señor, y fluya a través de su corazón
para que esta palabra que sea soltada, Señor, sea, Padre amado, recibida con poder y autoridad tuya en nuestra mente y en nuestros corazones. Gracias te damos por la vida del pastor Wilson. Le bendecimos grandemente, creyendo, Señor, que este apenas es el comienzo de grandes y maravillosas cosas que tú harás en esta tu iglesia, en este ministerio. A ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos, y le damos las gracias al Señor y bendecimos la vida del pastor Wilson Becerra. Bienvenido. Aleluya. Cómo me gusta a mí esa oración siempre. La oración del pastor Walter es la que lo conecta a uno de inmediato y lo presenta, porque aquí no se debe subir. Obviamente que estoy representado como una persona, como un cuerpo, pero yo le digo la verdad. Quiero siempre decirle a Dios que seas tú el que hable a través de mi boca y seas tú el que habite mi corazón para poder dar una palabra que realmente pueda colocar un punto alto de transformación en nuestra vida. Por eso es que en cada iglesia, mi hermano, debe haber cero juicio, cero condena. Uno nunca debe dejar de hablar de lo que la Biblia dice, y el resto que pasa ya vendrá precisamente, y como lo dice la palabra del Señor, nunca regresará la palabra vacía hasta que ¿qué? Hasta que no cumpla el propósito para el cual Él la envió. ¿Usted dice amén a eso? Quiero reforzar un poquito lo de coinonía en aposento alto. Mire, me llamó la atención el Señor ayer fuertemente, pero ya estaba impreso, ya los había impreso. Quiero presentar disculpas delante de la iglesia porque colocamos ahí, incluye cena, palabra y especiales. La palabra no se cobra. Discúlpenme ustedes. Eso Dios por la noche llegó y me jaló las orejas. Lo que se está cobrando es sencillo, eso hay que decirlo tal cual. Lo que se está cobrando es la cena, no es más. ¿Ok? Y los especiales ni siquiera tampoco, porque lo que queremos es de que toda la iglesia se integre. Lo que busca la palabra koinonía es una palabra que en el griego significa comunión, que se ha perdido hoy en día en medio de nuestra comunidad. Y la comunión, mis hermanos, hoy en día se está reemplazando en el mundo por fiestas, rumbas, un poco de cosas que hacen. Y de verdad que nosotros deberíamos de tener siempre coinonías de esta índole, en la cual la gente pueda llegar a reunirse, porque las personas me decían, ¿solamente para parejas? No, ahí sí nos lo colocamos bien. No, usted puede venir, si usted solo, sola, usted puede venir, porque se trata de que esa noche, mi hermano, dando honra y gloria al que nos reúne, que es el Señor Jesucristo, usted y yo vivamos una noche bien deliciosa, con una rica y deliciosa cena, nos vamos a divertir de verdad en la integración y en la comunión de los santos del Señor, pero además de esto, que podamos nosotros ver cómo la palabra de Dios ayuda para bien, como lo vamos a estudiar hoy en la mañana también. Eso es, mis amados hermanos. Y ratificarles el hecho de que por favor hagan agenda entre semana, no se queden pegaditos en sus casas, porque muchas veces eso es lo que el enemigo quiere que nosotros hagamos, quedarnos ahí. Y si usted se da cuenta, después de que usted se quedó y no vino, por ejemplo, un día jueves a deleitarse y a disfrutar de la palabra que estamos estudiando, el libro de Romanos, comenzamos el capítulo 4 y nos la estamos deleitando. Vimos cómo Dios ha justificado a seres humanos desde el comienzo de la Biblia. Abraham fue justificado por fe, no por obras. Y qué lindo que usted hubiese podido estar, pero el próximo jueves viene, usted ve ahí en el boletín, cómo fue perdonado también por la fe el pecado de David, y que podamos entender cómo es que el rey David, después de tantas cosas que hizo también malas, llega a ser un hombre conforme al corazón ¿de quién? De Dios. Qué lindo eso. Tenemos cumpleañeros y vamos a llamar a los cumpleañeros. Entonces están con nosotros dos hermosas princesas, Casey y Karen, que vengan con su mamita para que sean bendecidas, una oración pastoral. Y también está nuestro colaborador y ayudante actual, que ha tenido un proceso espectacular, Steven.
ven para acá, por favor, estuviste de cumpleaños también y vea qué bonito, vea esa princesa, mire eso, ¿ah? Y tiene unos ojos hermosísimos. Óigame, no vino la mamá, venga, Clara, venga, Beatriz, qué bendición. Mire esos ojos tan bonitos. Los tuyos también son hermosos, lo que pasa es de que esos son de color, pero no tiene que verse de otra manera diferente. Bien, vamos a orar por ellos. ¿Usted quiere levantarse un momento? Y levanta usted su mano, la dirige hasta acá, en aprobación de lo que vamos a orar. Quiero leer una palabra que esto, no sé, Dios me la colocó ahí para leérsela a ellos. Que el Señor responda su llamado cuando ustedes vayan a presentar los diferentes inconvenientes de este mundo. Que Dios los proteja, que Dios envíe ayuda desde su santo templo permanentemente a sus vidas, princesas, y a su vida conquistador. Que Dios te envíe ayuda desde su santo templo y que sostenga y te sostenga desde el monte de Sión. Que recuerden todas lo que ustedes están haciendo, la obediencia de estas hermosas princesas, la parte servicial hoy en día que ya muestra Steven, que les dé todo lo que deseen y que hagan realidad a Dios todos los planes que ustedes tienen ya programados. Padre, yo te doy gracias y las bendecimos en esta mañana. Como pastor de la iglesia, Señor, nos levantamos con toda la iglesia para bendecir sus vidas, para declarar, Señor, la palabra tuya sobre sus vidas, entendiendo y sabiendo, Señor, que eres tú el que coloca, Señor, en ellos el querer como el hacer por tu santa y preciosa voluntad. Tu palabra ha sido leída, Señor, y la colocamos para que se haga realidad en estas hermosas princesas que tú levantas, que, Señor, sean llenas de dones, talentos, capacidades, y que esos mismos estén al servicio tuyo, como es el deseo en tu corazón. Padre, protégelas, bendícelas, prospéralas. A sus padres, Señor, haz lo mismo con ellos, que todo lo que ellos toquen, Señor, sea bendecido y prosperado y se multiplique, para que precisamente por ahí venga la bendición que les represente a estas princesas el hecho de poder saber de que tienen a un Dios que es todopoderoso y que les da todo de acuerdo al deseo de su corazón. En Steven, Señor, quiero clamar a ti para que venga, Señor, ese espíritu de Josué que tenía y que nos muestra en la palabra, el de ser un conquistador, el de ser una persona que tenga desde ya visión para poder ver una tierra prometida al lado de su familia, pero también se proyecte en la parte, Señor, del servicio a ti. Gracias por su vida. Nosotros creemos, Señor, que tú en este nuevo año que les bendices, abre los cielos, derrama bendiciones hasta que sobre y abunde, los llenas de salud y, Señor, los acompañas todos los días de su vida. Nosotros lo creemos en tu santo nombre, Señor Jesucristo, y el pueblo de Dios dice, aleluya. Qué bendición, hermano. A mí me da un gozo ver esta juventud. Bien, mis hermanos, tenemos un buen tiempo para poder tomar la palabra, porque esta palabra, como lo dijo el pastor, está sazonada con un espíritu. Ayer fue un día, ha sido unos días maravillosos porque ustedes lo han podido notar, faltan 5 del equipo de liderazgo. Y pues eso se nota, no creas que no, pero nos gozamos con Lulú en estos 2 días porque, bueno, hemos estado muy ocupados y anoche fue una noche de esas preciosas en las cuales a la 1 de la mañana me fui a dormir, bueno, esta mañana a la 1 de la mañana. Pero todo sea para la honra y la gloria del Señor. Yo sé que esta palabra, y clamo a Dios que esta palabra, mi hermano, nos ayude como lo vamos a leer, que podamos entender por qué todo lo que usted y yo hagamos, si estamos en perfecta alineación de la voluntad de Dios,
nos puede ayudar para bien, porque es lo que Dios desea para nuestras vidas. Así es de que abra su Biblia en Marcos 12, voy a hacer una introducción. Voy a poder hacer una conexión con lo que predicamos hace 8 días para que usted lo entienda. La semana pasada, mis amados hermanos, estudiamos cómo todo lo que está sucediendo en la humanidad, y usted lo está viendo, y yo pude llegar aquí a hacer un pequeño recuento, pero es una realidad. Todo lo que está pasando en la humanidad y también a nivel personal, pues mi hermano, es el resultado de que en realidad no estamos entendiendo, y muchos de nosotros como hijos de Dios, como que estamos también aletargados y no nos estamos dando cuenta que estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. Bendito sea el Señor que estamos en los últimos tiempos. Que Cristo venga pronto. Que Cristo venga por su iglesia pronto. No quieren, pero yo sí quiero irme con Él. ¿Y para qué digo todo esto, mi hermano? Lo que está sucediendo es el resultado de que no estamos entendiendo esto. La semana pasada Dios nos llevó a que pudiéramos entender un poquito más, porque ni siquiera estamos entendiendo, pero tampoco estamos practicando lo que Jesucristo nos mandó. Y quiero que recordemos la palabra en Marcos 12:30. En Marcos 12:30 Jesucristo dice claramente: y amarás al Señor, ¿qué? Tu Dios. ¿Para cuántos el Señor es nuestro Dios? Amarás al Señor tu Dios, pero no hay ninguna coma ni nada, sino que la oración es seguida. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y a él le agrega y dice: este es el principal mandamiento. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. ¿Le creemos a Jesucristo? Si Él dice que este es el principal mandamiento, ¿qué deberíamos nosotros de estar haciendo con este que es el principal mandamiento? Cumplirlo, obedecerlo. Recuerde que Él también en Juan 14:15 dijo claramente: si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Así de sencillo. Porque eso fue lo que vimos, que esta situación de amarás al Señor tu Dios se nos volvió un cliché, se nos volvió algo que la gente tiene por costumbre decir, pero no lo entiende. Y citamos aquí muchos de los refranes populares que hoy en día tiene la gente, y como que sí los entienden más que esto mismo. Y usted le pregunta a cualquiera que pase por el frente suyo: ¿usted ama a Dios? Y lo que usted va a escuchar es que esta persona le dice a usted que sí. Nadie va a decir otra cosa diferente. Usted le pregunta a cualquier persona: ¿usted ama a Dios? Sí, yo lo amo. Pero no están entendiendo cómo es que Cristo dijo que como era el principal mandamiento, debíamos de amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas nuestras fuerzas. ¿Para qué señalo esto? Nosotros deberíamos de ser y de tenerlo más como un dicho o algo que repetimos. Nosotros, los hijos de Dios, deberíamos de realmente tenerlo y vivirlo, experimentarlo, practicarlo. Igualmente hoy deseo que estudiemos otro texto que se ha vuelto un cliché en medio de nosotros, los hijos de Dios, nosotros los cristianos. Este sí se ha vuelto todavía más cliché, porque a quien no le gusta disculparse con algo o colocar algo de frente de las situaciones o las circunstancias de la vida para poder llegar y decir que lo que me está pasando es porque no se preocupen. Es que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Leámoslo. Dice Romanos 8:28. ¿Cómo dice el apóstol Pablo? Nosotros los cristianos los tenemos como un dicho, y tenemos más como una frase que decimos para consolarnos los unos a los otros de que nos esté yendo mal o que nos esté pasando algo que no nos gusta.
y entonces de inmediato sacamos Romanos 8, 28 para poder justificar lo que está pasando en nuestra vida. ¿Y qué dice Romanos 8, 28? Dice, diga conmigo, y sabemos. Aquí ya podríamos parar la predicación y con eso solo tendríamos. Pero dice todo el texto, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero continúa diciendo y dice, esto es, explica, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Yo hoy quiero demostrarles, estudiando exegéticamente los textos que vamos a analizar, quiero demostrarles, mis amados hermanos, que muchas veces nosotros recurrimos a este texto para justificar lo que nos está pasando mal, pero no lo entendemos. Y quiero que me tengan paciencia y que se interese por lo que le voy a explicar, porque no es extraño, y le vuelvo a decir como a veces digo, que le dé sueño o que usted ahora comience a sentir molestias o comience a pensar en otra cosa. Pero es necesario que si usted quiere salir de aquí entendiendo cómo es que todo obra para bien, entonces usted le ponga cuidado a la palabra. Podemos entender de que Dios es la máxima autoridad, eso lo tenemos nosotros claro, y que Él es soberano sobre todas las cosas, y que aún a Satanás Dios lo usa para sus propósitos. ¿Usted entiende eso? Vuelvo a decirlo. Quiero que entienda que nosotros somos los que más deberíamos de comprender de que Dios es soberano. Él es soberano sobre todas las cosas y que su soberanía le alcanza tanto que hasta aún a Satanás lo usa cuando él quiere para que se cumplan sus propósitos. ¿Lo entendemos? Dios mío, ayúdame, Padre. Nos preguntaríamos si esto realmente es así. Entonces Dios, haría yo una pregunta aquí. ¿Por qué permite situaciones que nos afligen? Como muchos de nosotros a veces nos preguntamos, ¿pero por qué permite Dios que a mí me pasen cosas malas? Hay un dicho que la gente dice, ¿pero por qué a los buenos les pasan cosas malas? Y hay un libro también, hasta ya sacaron un libro. Pues bien, yo se la voy a contestar esa pregunta, fácil. A los buenos les sucederán cosas malas y a los malos les sucederán cosas malas porque Dios quiere, ojo a esto, cumplir propósitos en nosotros. Entonces, si entendemos esto, vamos a poder llegar a comenzar un estudio exegético sobre este Romanos 8:28 y muchos otros textos más, porque quiero que quedemos bien ilustrados de todo esto. Dios quiere cumplir sus propósitos en nosotros y nosotros somos los que a veces no queremos que se cumplan. Volvamos a leerlo, Romanos 8:28, coloquémoslo de nuevo y vamos a leerlo. Y yo comenzaría leyéndolo así. Y sabemos, la primera frase, las primeras dos, lo que componen las primeras dos partes, la primera frase en esas dos palabras, y sabemos. Diga conmigo, y sabemos. Esto viene del griego, la palabra esta, como está colocada, viene del griego, si quiere escríbalo usted, llévese esto para la casa. Eido, así como suena, eido, E-I-D-O, eido. Sabemos, y esto significa, póngale cuidado lo que significa, conocer, percibir, reconocer y comprender. Entonces Pablo lo que nos está diciendo realmente en estas dos primeras palabras es que usted y yo y nosotros
conocemos, percibimos, entendemos y reconocemos, y continúa diciendo ahí sí ya el texto, que a los que aman a Dios, esta frase también colocada después de que a los que aman a Dios, y colocada después de las dos primeras palabras, y sabemos, da a entender de que hay, ojo a esto, un alineamiento. A ver, voy a explicarlo. Y sabemos que a los que aman a Dios, usted y yo somos ¿qué? Somos cristianos, somos hijos de Dios. ¿Nosotros a quién seguimos? A Cristo. Entonces nosotros vamos a colocar esto por ejemplo. Wally, ponte allá. Vamos a colocar hoy aquí a Wally como a Cristo. La palabra nos dice, puesto los ojos ¿en quién? Autor y consumador de nuestra fe. Entonces, cuando dice ahí que a los que aman a Dios, si yo reconozco que yo soy cristiano y que allá está Jesucristo, que allá está Dios, lo que quiere indicar esa frase colocada en los originales es que debe de existir una alineación mía hacia Él, o sea, puesto los ojos en Jesús. Pero ahora, ¿qué hace Dios conmigo de vuelta? Porque es una interacción. Yo me alineo, pero hay una interacción. Como Él todo lo sabe de mí, como Él todo lo conoce de mí, entonces Él se da cuenta que yo me estoy alineando a su voluntad. ¿Y qué hace Dios? Dios ahora comienza a coordinar todo, porque ve que yo le amo, porque ve que yo me le acerco, porque ve que yo hago su voluntad, porque ve que yo estoy colocando mis ojos en Él. Y entonces nos vamos a encontrar permanentemente. Yo pensé que usted iba a aplaudir porque se iba a identificar con eso. Esto es lo que nos da a entender la lectura en el original del griego. Ay, Señor. Da a entender de que hay un alineamiento, una coordinación entre la voluntad de Dios y el entendimiento de uno como cristiano, para poder entender, como sigue diciendo el texto, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué sigue diciendo? Todas las cosas. ¿Cuántas cosas? ¿Todas las qué? Este término, las cosas, todas las cosas, en el griego es también la palabra josa, como si usted estuviera escribiendo José, pero termina en A, no en E. Josa, que significa cualquier asunto, que significa cualquier suceso, todo suceso. Ahora, bueno o malo, eso es lo que significa todas las cosas. Cualquier asunto, cualquier suceso, bueno o malo, pero también indica todas las personas, cualquier persona. Pueden ser personas buenas o personas malas. Ahora sí vamos completando. Entonces diría, después que dice de esto, les ayudan, ¿cierto? Todas las cosas que les ayudan. Aquí la palabra en griego es, apúntela, sumergeo, que significa obran a favor de, es decir, cualquier asunto, cualquier suceso, bueno o malo, como dijimos, cualquier persona, buena o mala, como dijimos. Y siempre van a obrar a favor de quien lo está entendiendo, a pesar de que se vea que es algo negativo o desastroso para nuestra vida.
Sigue diciendo la frase, todas las cosas les ayudan, ¿a qué? A bien. Esta palabra es eurogeteo, que significa en beneficio de. Entonces, hasta ahora vamos entendiendo que dice, ¿cómo diría? Y nosotros sabemos, conocemos, percibimos entendemos y reconocemos que a los que aman a Dios, o sea, en quienes nos hemos alineado y tenemos una coordinación de pensamientos y de entendimiento con Dios, a la voluntad de Dios, todas las cosas, cualquier asunto, cualquier suceso, malo o bueno, cualquier persona, mala o buena, siempre obrarán a favor de nosotros y nos ayudarán a bien y nos traerán un beneficio. Eso es lo que está diciendo ese texto. Todavía no hemos acabado, ya lo vamos a parafrasear completo. Sigue, esto es a los que conforme, es decir, conforme es a la manera de ¿quién? De Dios, no a la suya ni a la mía. Porque nosotros muchas veces queremos darle como indicaciones a Dios. Y nuestras oraciones hay veces que tienen ese grande contenido. Señor, me gustaría que fuera así. Y no está mal que usted le diga. Pero por favor entienda que es a la manera de ¿quién? De Dios. Dice, esto es a los que conforme a su propósito, y aquí, al propósito de quién también, al propósito de quién, de Dios. Este es del griego prosexis, con X, la primera con X, prosexis. En este caso significaría deseo, designio de Dios. Son llamados, dice, termina diciendo, son llamados. Ahora sí podemos parafrasearla. Permítame, le voy a pedir permiso, me desabotono aquí un momento. Ahora sí le voy a leer el versículo 28 parafraseado de acuerdo a lo que hemos explicado. Atención, atención. Póngale mucha atención qué es lo que dice el texto entonces. Dice, y sabemos, conocemos, percibimos, comprendemos y reconocemos que debemos estar alineados y en coordinación con Dios de acuerdo a su pensamiento y voluntad. Su amor nos une a Él y a nosotros, de manera que estamos seguros de todo asunto, de todo suceso, bueno o malo, y de cualquier persona que se acerque y desee hacerme algo bueno o algo malo. Todo esto obrará a mi favor y me beneficiará conforme al deseo y al designio de Dios, a la intención que Dios tiene para mí, porque yo he sido llamado por Él. Bastante diferente de lo que muchas veces lo utilizamos, ¿no es cierto que sí? Porque lo utilizamos es como un escudo. Entonces, de buenas a primeras, nos pasa algo que no queríamos nosotros que nos pasara. Y un hermano cristiano se enteró y nos preguntó y nos dijo, Pastor Walter, ¿y por qué será que le está pasando eso? Y nosotros de una vez, automáticamente, y eso es bueno que tengamos una mente bíblica, pero automáticamente nos vamos al texto para justificar nuestras cosas y decimos, pero sabemos que los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudarán para bien. Quedó limpiecito. Pero perdón, no estás entendiendo, porque eso es una realidad. Si tú no estás alineado y coordinado para que Dios haga ejecutar de acuerdo a lo que Él vea que está tu obediencia, tu amor por Él,
No va a pasar nada, solamente son palabras. Ahora preguntémonos, porque es bueno preguntarnos, para eso está la Biblia, así es como se estudia. ¿Cuál es el propósito de Dios para ti, para nosotros? ¿Cuál? Y hay uno que es primordial, mis amados hermanos. Pero pregunto, ¿será que el propósito de Dios para ti o para nosotros es hacernos ricos? ¿Será librarnos de todas las aflicciones, de las aflicciones emocionales, sentimentales, de las aflicciones de salud, y que de pronto no tengamos ningún sufrimiento en esta vida? ¿Será que ese es el propósito de Dios? Los que dijeron no, los felicito, porque lo están entendiendo. Y me puse a reflexionar, mi hermano, más sobre esto, encontrando que en la Biblia, ojo a este dato, no hay ni un solo pasaje que Jesucristo, nuestro máximo ejemplo, haya orado pidiendo que se le fuera quitado la aflicción a sus discípulos. No hay uno solo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. La única vez que hay un registro en donde el Señor Jesucristo oró por algo más o menos similar es cuando fue a Getsemaní, en donde tiene la capacidad, hermanos, esto es hermoso lo que le voy a decir, la única parte que yo encontré fue en el Getsemaní. Jesús estaba en agonía y sudaba gotas de sangre, ¿se acuerda usted? Y dijo, levantó sus ojos y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, si es posible, pero no se haga mi voluntad. Dios mismo diciendo eso a su Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y por qué lo menciono, mi hermano? Entonces Jesucristo sabía que la voluntad de su Padre, de Dios, era que Él muriera y sufriera todo lo que sufrió, la pasión completa, sufriera la cruz por nosotros, por usted y por mí. Jesús nunca rehusó, a pesar de saber que esto le traería, como usted y yo ya sabemos, una profunda agonía y un sufrimiento máximo, un martirio terrible. Él nunca rehusó a esto. Si puedes, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cuál es el propósito de Dios? Y yo creo que la respuesta la vamos a encontrar entonces ahora sí en el capítulo 8 mismo, pero el versículo 29. Ahora leamos lo que sigue, porque leímos el 28, pero veamos la respuesta, cuál es el propósito de Dios con referencia a lo que hemos leído. Romanos 8, 29 dice, porque a los que antes ¿qué? Conoció, también ¿qué hizo? Los predestinó. Voy a hablar de eso, póngale atención. ¿Para qué? ¿Para qué? Ve ahí el propósito, ¿para qué? Fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. No para ser ricos. Pastor, y entonces, o sea, que mejor devuelvo todos esos millones que he acumulado. No, no se preocupe. No. Jesucristo ya había dicho, buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás. Usted no se preocupe, yo aquí no le voy a pedir más plata. Ni le voy a decir de que la entregue ni que la regale a nadie. No hay necesidad. Es que ese no es el propósito de Dios. No tiene nada que ver con dinero. Pero vea qué bonito, ¿no? Aquí dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, o sea Jesucristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuántos somos hermanos de Cristo? Pregunta, otra pregunta. Usted sabe que yo vivo de preguntas y hay que hacerle preguntas a la Biblia.
¿Qué será más importante para Dios? Ustedes que son muy pilosos, díganme a ver, ¿qué será más importante para Dios? ¿Que tú seas sano o que tú seas rico? ¡Oh, tan pilosos! Otra pregunta. ¿Qué será entonces más importante para Dios? ¿Que tú seas conforme a la imagen de Jesús o que seas sano? Oh, vienen filudos. ¿Y entonces por qué buscamos todo lo demás? ¿No será que nos estamos diciendo mentiras? Tremendo, ¿no? Fíjese que yo solamente estoy predicando y exponiendo la palabra, pero usted se está dando cuenta aquí de algo hoy. ¿Por qué esto sucede? Tú puedes estar sano, tener salud, y esto yo me he dado cuenta muchas veces de esto, que alguien puede estar muy sano, tener salud, pero no estar conformado o hecho a la imagen de Jesús. Tú puedes tener mucho dinero, y de esto también conozco a nivel nacional y a nivel del mundo. Tú puedes tener mucho dinero, pero no estar hecho a la imagen de Jesús. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Ser formados a la imagen de Jesús o no? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, entiendan esto, Dios puede usar lo que Él quiera usar para hacerte a ti y a mí a la imagen de Jesús. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Él cómo es que lo debe hacer? ¿Quiénes? Él es soberano. Ahora estudiemos el versículo como también lo hicimos con el 28, porque es que debemos hacerlo para poder después parafrasearlo. Comienzo, el versículo comienza diciendo, porque a los que antes conoció, y vamos a meternos aquí en las profundidades del Espíritu, y espero que me acompañe. Porque a los que antes conoció, digan todos, conoció. Esto es proginosko. La palabra en griego es proginosko. Y es el verbo griego que aparece aquí escrito, porque a los que antes conoció. Significa saber y conocer que antemano, o sea, saber y conocer de antemano todo sobre ti. O sea que Dios conocía y conoce todo de usted de antemano. Es decir, Dios te conocía, ojo a esta, antes de nacer, no de que existieras. Porque eso es una filosofía oriental, hermano, que se nos está metiendo a la iglesia cristiana. No. No es que existamos en ningún lugar antes de nacer. No. Está diciendo claramente esta palabra cuando menciona aquí, porque a los que antes conoció, proginosko significa saber y conocer de antemano todo sobre ti. O sea, que Dios nos conocía a nosotros antes de nacer, no de que existiéramos, porque nosotros tuvimos un nacimiento. Pero Dios ya nos conocía aún desde antes de nacer. Dice la palabra. Él conocía cómo íbamos a nacer y cómo íbamos a estar en esta tierra. Eso sí, esto es lo que se conoce en teología, si quiere apúntelo también, como la unisciencia de Dios. El hecho de que Él nos conocía desde antes de nacer. Es en ese sentido, como dice la Biblia, los que antes conoció. Esto es lo que en teología se conoce como la presciencia de Dios. Presciencia.
Y el apóstol Pedro, mis amados hermanos, la menciona en una de sus cartas, cuando dice que fuimos elegidos según la presciencia de Dios. Pre es antes, ciencia, conocimiento. Esto es el conocimiento previo que Dios tiene o tiene aún o tenía de ti y de mí. Es decir, que Dios ya sabía que yo, por ejemplo, iba a ser pastor. Y Él ya sabía que tú ibas a ser, que tú le ibas a recibir en su corazón, en tu corazón. Y es en esa manera en que Él nos conoció desde antes. Como consecuencia dice que a los que conoció, también ¿qué? ¿También qué? Los predestinó. Diga conmigo, predestinó. Y aquí se presenta un dilema bastante grave y que es teológico a nivel de muchas iglesias porque nunca lo explican. Yo quiero, en el nombre del Señor Jesucristo, explicárselo. Porque algunos afirman que Dios predestina a algunos para condenación y a otros para salvación. Y que los que son elegidos de Dios pueden hacer lo que se les dé la gana. Algunos dicen, pues al fin y al cabo Dios ya me predestinó para el cielo. Y no, mi hermano. Que no se engañen. Ese es un error garrafal. Es un error garrafal de interpretación bíblica. Porque si Dios me escoge y me predestina para mandarme, por ejemplo, al infierno, cuando yo muera, pues tendría todo el derecho, cuando me presente delante de Dios, de decirle a Dios, ¿por qué me mandaste al infierno sin tomar en cuenta lo que yo quería hacer? ¿O no? Eso no lo hace Dios. Sería muy arbitrario de parte de Dios que dijera, tú, que llegara Dios y comenzara aquí, voy a hacer un ejemplo, por favor, no lo tome a pecho, que comenzara a decir, tú y tú, salvos. Tú. Por eso, mis amados hermanos, podemos entender este texto dentro de lo que hoy queremos dar a conocer acerca de entender que todo obra para bien, pero conforme a lo que está en la voluntad de Dios y en su palabra. ¿Qué significa los predestinó entonces? Bueno, cópielo. Es la palabra proorizo, con H después de proorizo. Proorizo, con H después de pro. Después de proorizo es con H. Este es un verbo griego que significa determinar desde antes las cosas. ¿En base a qué? A lo que hemos dicho, en base al conocimiento, porque Él nos conoció. Entonces, yo puedo predestinar en base al conocimiento. Les voy a dar un ejemplo. Eso es como si supiéramos que nuestro hijo, que acabó de nacer nuestro hijo, y que nosotros supiéramos de que él va a ser un gran científico. ¿Qué pasaría? Pues usted como papá o usted como mamá, junto, o mejor dicho, la pareja completa, va a trabajar completamente para esforzarse en ahorrar y darle todo lo que él necesite para poder llegar a cumplir su propósito. Eso es lo que Dios hizo contigo y conmigo. Se lo dijo a Jeremías. Él lo conoció antes de nacer, pero en el vientre de su madre lo santificó. ¿Qué significa? Lo escogió, lo apartó y dijo, te puse por profeta, ¿a qué? Y todo lo que vivió Jeremías fue única y exclusivamente para que cumpliera ese propósito. Qué lindo eso. ¿Qué haríamos de saber esto?
de que nuestro hijo va a ser un médico, pues determinaríamos de antemano y le prepararíamos de antemano también todas las cosas. Ahorraríamos dinero para que vaya a una buena universidad y le daríamos todo lo que él necesite, porque tú ya sabes que va a ser tu hijo. Eso es lo que significa nos predestinó. Él ya sabía que tú le ibas a recibir y nos predestinó para que seamos conforme, ¿cómo dice ahí? Conforme a la imagen de ¿quién? Aleluya. Y no para que usted piense que es que yo fui predestinado por Dios para ser multimillonario. Pues qué bueno, mi hermano, sería eso. Pero no, usted y yo hemos sido predestinados primero que todo en la voluntad de Dios para que nosotros lleguemos a ser semejantes ¿a quién? A Cristo Jesús. Eso de que queremos ser ricos, de que queremos tener títulos, de que queremos, hermano, yo no estoy en contra de nada de eso. Pero yo le digo a la gente, esas son las cosas que pertenecen a la ñapa, a lo agregado. Y la gente se está dejando hoy en día manipular por esos engaños del mundo, por decirlo así. Y yo no es que quiera entonces decirles a ustedes, oiga, no, ya, Freddy, ya no haga más esponjillas, ya no. No. Juan Carlos, cierre el taller. No estoy hablando eso. Estoy diciendo es de que si vamos a entender cómo es que todo obra para bien, miremos la voluntad de Dios y entendamos lo que es proorizo, predestinó. Dejémosle las cosas al mundo. Ellos son los que más se preocupan por conseguir las cosas que se acaban aquí, que no son eternas. Pero usted y yo, mi hermano, busquemos, como lo dicen las palabras, las cosas de arriba, que son eternas, como tú y como yo. Yo a usted le hago un aplauso al Señor. Voy a colocar otro ejemplo. Dios ya sabía que yo iba a ser pastor, ya se los había dicho. Y por eso ahora y hasta ahora entiendo, y tengo, mi hermano, en bendición, hace 23 años, 24 años conocí de Cristo Jesús, o mejor dicho, hace 24 años Cristo Jesús me rescató de este mundo. Y yo le voy a decir algo, Él ya sabía que yo iba a ser pastor, y por eso ahora que entiendo todo esto, he podido comprender que lo que he vivido y lo que aún falta por vivir es lo que Dios ya había preparado desde antes para que yo llegara a ser un pastor. No sé si eso lo puedan entender. Ahora entiendo entonces por qué le comentaba al pastor Walter de algunas circunstancias, y hoy quiero reconocer en medio nuestro también a un gran amigo de hace 28 años, ¿no, Álvaro? Álvaro es una persona que también es un siervo ministerial, ha sido también copastor aquí en una iglesia, pero él también es un reportero deportivo, al cual Dios me permitió en su debido momento colaborarle y ayudarle. Era yo parte del propósito de Dios en ese tiempo para Álvaro. Pero lo digo porque aquí hay personas que precisamente me conocen a mí desde antes de que yo precisamente fuera rescatado por Cristo de este mundo. Y qué bonito es cuando pueden llegar a mirar el antes y el después y entonces observar de que realmente hay una predestinación de Dios para nuestra vida. Y qué hermoso, mi hermano, que usted y yo comencemos a trabajar en que no es que todo obre para bien de acuerdo a lo que usted y a mí se nos dé la gana de decirnos, sino de acuerdo a la voluntad de Dios, y que busquemos el propósito de Dios para nuestras vidas. Esa es la predestinación, pero no definitivamente en cuanto a salvación y condenación. No hay predestinación en cuanto a salvación y condenación. Eso es un error teológico. Entonces, a los que antes conoció, dice ahí, también los predestinó, pero sigue diciendo, ¿para que fuesen qué? Hechos, digan hechos. Esta palabra, mi hermano, viene del griego, y esto sí le va a gustar a usted, y yo sé que al finalizar de esta explicación de esta palabra hechos, usted va a aplaudir. Sería algo inconcebible que no aplaudiera.
Esta palabra cuando dice para que fuesen hechos, esta palabra hechos en el griego es poiema. Escríbala, poiema. ¿Le suena algo? Ok, le voy a decir, eso es igual a poema. Un poema es una obra hecha con mucha dedicación y delicadeza de parte de un autor para que cumpla un objetivo preciso. Hubo un esfuerzo de su creador y fue muy bien pensado desde antes. Esto indica, mi hermano, que Dios desde antes de que usted naciera le dedicó tiempo a usted. Fue muy delicado para que precisamente Él colocar todas las cosas necesarias con las cuales usted y yo podamos cumplir el propósito. Dios se esforzó. Dios, como nuestro creador, nos pensó muy bien desde antes y entonces hizo de usted y de mí un poema completo. Aleluya. Yo no soy una casualidad. Nunca más vuelva usted a decirse, es que yo soy una cucaracha, es que yo no valgo la pena. Este es un poema de Dios. Dios nos conoció, nos predestinó y nos determinó todas las cosas para que fuésemos hechos un poema de Dios. Eso, mi hermano, se merece otro fuerte aplauso. Él te ha hecho un poema, mi hermano, mi hermana. Así conforme usted mismo se ve todos los días en la mañana y usted dice, yo soy muy feíto, usted es un poema de Dios. Así conforme usted se ve todas las mañanas y trata de arreglarse un poquito más, mujer, usted es un poema de Dios. Y después sigue diciendo, fuésemos hechos, y dice después la palabra, conformes. Esta palabra conformes en el griego es suformos. Escríbala, suformos, que significa llegar a ser semejante o igual a otro. ¿Igual a quién? ¿A Messi? ¿A Shakira? ¿Igual a quién, mi hermano? Al Papa, seguramente. ¿A Dalai Lama? No. Igual a Cristo. Igual a Cristo. Entonces la frase completa sería hechos conforme a la imagen. Viene del griego que significa parecido a. Ese es el propósito de Dios, mi amado hermano, mi amada hermana. Que tú y yo nos parezcamos. ¿A quién? ¿A quién nos parezcamos? A Cristo. Que tengamos el mismo perfil, los mismos rasgos, que el mismo carácter de Cristo usted y yo lo podamos tener, igual a Cristo en este caso. Y si como lo hicimos en el 28, lo vamos a hacer aquí en el 29. Ya tenemos cómo poder llegar a parafrasearlo. El 29 diría así entonces: Él nos conoció de antemano y sabía todo sobre nosotros, pasado, presente y futuro. Y por esa razón, Él determinó desde antes un plan, se esforzó, nos pensó bien y decidió hacer de ti y de mí una hechura suya, un poema de Él, para llegar a ser semejantes a Cristo, para parecernos y ser igual a Cristo en su perfil, sus hechos, sus obras, su carácter. ¿Entienden? Y apenas vamos por el 29. Yo no sé, ¿usted está entendiendo algo? Yo le he pedido tanto a Dios de que puedan transmitirse este mensaje. Vienen preguntas después de este texto. ¿Qué es lo que Dios usará para cumplir su propósito en mí? ¿Qué es? Para formarme a la imagen de su Hijo, ¿qué usará Dios? Porque muchos de nosotros nos hemos dejado engañar del diablo, mi hermano. En el sentido que mientras que Dios quiere hacernos a la imagen de Cristo, de pronto algunos de nosotros nos vemos como que ya no valemos nada, como que no podemos soñar,
el diablo ya a algunos les ha vendido la idea de que no sirven para nada. Pues bien, mi hermano, les aseguro que una cosa es lo que piensa quien vende la piedra de mármol para el artista, y así es como Dios nos ve. Él nos dice, tú serás como mi hijo. Eso es lo que Dios está diciendo. Yo quiero que tú, hombre, que tú, mujer, sean como mi hijo. Y el diablo se empeña en todos los días de nuestra vida, si le damos permiso a él, de decirnos, tú vales muy poco, no te esfuerces. Ahora, así como el escultor se vale del cincel y del martillo, ¿no es cierto? Ustedes han visto, a mí me gustó una vez que yo fui a Barichara y vi cómo estos artesanos les venden es una piedra, un cubo, pero ellos tienen una porra, unos martillos, unos cinceles, y ellos tienen ya aquí en su mente qué es lo que van a hacer, un poema completo. Así pasó con Dios. Y puede ser que sea una piedra, y para el que la vende, pues no vale nada al fin y al cabo. Antes está diciendo, menos mal que la vendí. Pero sabe una cosa, Dios no lo ve así. A usted y a mí no nos ve así. Ay, Señor. Él está viendo que usted y yo somos tesoros en sus manos. Por eso Romanos 8:30, sigamos ahora hablando de Romanos 8:30 en adelante. Dice, y a los que predestinó, diga, ese soy yo. A los que predestinó, a estos también, ¿qué hizo? Llamó. Como él ya sabía, ¿cierto? Un día llegó alguien, te habló de Cristo, me habló a mí de Cristo, y nosotros entendimos todo, lo atendimos y atendimos también el llamado de Dios. Y después sigue diciendo, y a los que llamó, o sea, todos los que han atendido este llamado, y a los que llamó, a estos también justificó. O sea, los perdonó. Cristo los perdonó y limpió de sus pecados con su sangre. Y ya estamos delante de él ahora, ¿cómo? Sin mancha. ¿Recuerdan lo que dice Romanos 5:1? Yo se lo recuerdo. Dice, justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios. Eso es lo que está diciendo ahí. A estos también justificó. Y sigue diciendo en el versículo 30, y a los que justificó, a estos también glorificó. Nada más que la glorificación, como lo hemos estudiado en las anteriores predicaciones, mis amados, es un evento futuro y sucederá en el rapto de la iglesia. ¿Cuántos se quieren ir con Cristo? Ahí es donde usted y yo vamos a ser glorificados. Pero como Él ya sabe todo, Jesucristo ya sabe todo, no importa que cuando dice a los que justificó, a estos también glorificó, como Él ya sabe todo, sabe que un día vamos a estar con cuerpos glorificados. ¿Usted no se alegra por eso? Mi amado hermano, es el propósito por el cual lo que vamos a leer en un momento, Dios usará todo eso para formarnos a la imagen de su Hijo. Ustedes recuerdan que Jesucristo era ¿qué? Carpintero. Él sí que sabe utilizar los clavos, los martillos, los cinceles, la lija, lo que haya que lijar, lo que haya que recortar, lo que haya que cepillar, ¿cierto, Jorge? Él es un carpintero. Él sabe qué hacer contigo y conmigo. Comencemos leyendo textos que tienen que ver con el amor de Dios y que tienen que ver con esto de cómo es que Él y qué va a usar para poder llegarnos a hacer a la imagen de su Hijo. Hebreos 2:10 es el primer texto que se me ocurre inmediatamente. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, o sea que Jesucristo. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, usted y yo, perfeccionarse por aflicciones. ¿Por qué?
wow, esto no comenzó a gustar. Jesucristo, está hablando de Jesucristo, dice, fue perfeccionado por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Dios mismo tuvo que hacer y crear aflicciones para Jesucristo, para perfeccionarlo, mi hermano, como lo dice el texto, por aflicciones, el autor de la salvación de ellos. Fue perfeccionado por aflicciones. ¿Cuál sería la autoridad tuya y mía para decir de que no, yo no quiero tener? Ya sabemos que nos espera con este primer versículo. Recuerde que Isaías dice que Dios tuvo que ¿qué? Quebrantarlo, ¿se acuerdan? Dice que Dios mismo quebrantó a su Hijo. La diferencia de las aflicciones, mis amados hermanos, que vivió Jesús, a las que usted y yo vivimos ahora, está en que Él lo que vivió, lo vivió fue por culpa de nuestros pecados. Y el castigo lo llevó Él, ¿en dónde? En su cuerpo. Pero nosotros padecemos y sufrimos porque estamos en este mundo, que es un mundo caído, recordémoslo. En el mundo tendréis, ¿qué dijo Jesucristo? Aflicción. Aflicciones. Él mismo lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Pero ¿qué dijo? Confíen, yo he vencido al mundo. Y más adelante él mismo dice, yo te ruego, Padre, que no los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque él sabía que era necesario que usted y yo fuésemos perfeccionados y nos fuésemos hechos conformes a la imagen de Cristo por medio de las aflicciones. No huyamos de ellas. Romanos 8:31 sigue diciendo, y vamos a seguir leyendo, dice, ¿qué pues diremos a esto? Dice Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y sigue diciendo el versículo 32, este texto ha sido sacado de su contexto, mi hermano, este versículo 32, por los predicadores de la prosperidad, para decirnos que debemos volvernos ricos. Miremoslo, dice el 32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, y hace la pregunta, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Pero ¿cuáles cosas está hablando? Las que leímos nosotros, ¿se acuerdan? Pues lógico que nos va a dar todas las cosas, pero recordemos, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Que seamos ricos o que seamos hechos a la imagen de su Hijo? Ahí está la respuesta. Yo creo que si entendemos esto vamos muy bien. El versículo 33 sigue diciendo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Porque Dios es el que justifica. ¿Quién los acusará? Escogidos, en el sentido de ¿qué? De haber sido escogido. En el sentido de que nos conoció, como lo hemos explicado, de antemano. No porque tú sí eres salvo y tú no. No. En ese sentido es que dice aquí, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Porque Dios es el que justifica. 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ojo a esta parte. ¿Por qué es necesaria la intercesión de Cristo delante del Padre a favor nuestro? ¿Saben por qué? ¿No saben? Si ya hoy en día, si ya no hubiera sufrimiento, si ya no hubieran pruebas, si ya no hubieran estrecheces, si ya no hubiesen afanes aquí en la tierra, pues no sería necesaria la intercesión. Pero mientras estemos aquí, mis amados hermanos, y Cristo aún no venga, vamos a necesitar siempre de la intercesión del Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Sigue diciendo el 35, ¿quién nos separará? Ahora sí dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Se acuerdan lo que decía el versículo 29? Los que aman a Dios
en donde hay una interacción, ¿se acuerda que hicimos aquí? Una cooperación entre el creyente y Dios, porque Dios tiene y ejerce su voluntad, pero el creyente la entiende y sabe cuál es. Entonces hay una interacción, una cooperación para que el Padre forme en nosotros a Cristo Jesús. ¿Qué más dice? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y Pablo pregunta, ahora yo les voy a hacer las preguntas. ¿Tribulación? ¿Qué dicen ustedes? Díganlo duro. Y yo le voy preguntando, ¿angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? Aquí me quiero detener un poquito. Podríamos decir que a nosotros nos enseñaron, alguien puede decir, pero señor pastor, a nosotros nos enseñaron que Jesús llevó todas nuestras ¿qué? Enfermedades, todas nuestras dolencias, toda la miseria, la pobreza, y que yo ya no tengo que pasar nada de eso. Es otra equivocación, hermanos. Es otra equivocación. Una vez más, eso es una mala interpretación de la Biblia, por enésima vez lo digo. Entonces, ¿qué significa que Él llevó nuestras enfermedades y dolencias? ¿Que ya nunca más me voy a volver a enfermar aquí en la tierra? Eso es falso. A mí me llama la atención Pablo, que le dice a Timoteo y le recomienda, él le escribe y le dice, oye, tuve que dejar a Trófimo. Acuérdese de ese nombre para un hijo. Trófimo. Lo dejé en Mileto y lo dejó como enfermo. Yo pregunto, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Si Pablo hasta resucitó un muerto. Pablo tenía el poder del Espíritu Santo para sanar. Y también Pablo le recomienda a Timoteo que para que se le pasen todos esos males estomacales, se tome un poquito de vino. No le esté diciendo que se emborrache, sino que se tome un poquito de vino, porque él, para que se le quitara esa enfermedad. Y es más, aún Pablo le da una enfermedad en los ojos, mi hermano. Y dice que Pablo rogó 3 veces. Y Dios le contestó, no, bástate de mi gracia. Y es lo que también hoy en día debemos hacer nosotros. ¿Cómo es que Dios trabaja para formarnos a la imagen de Cristo? Sigo leyendo, ¿me acuerdan? Sigue diciendo ahí, ¿qué nos separará? ¿Peligro? ¿Cómo dicen ustedes? ¿Espada? Al decir esto, mi hermano, ya está implicando, al enumerar todas estas cosas, ya implica este texto que vamos a pasar por estas situaciones. Así de que estemos preparados. La Biblia no es que no nos lo diga. Versículo 36 dice, como está escrito, por causa de ti somos ¿qué? Muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, y vea qué bonito, subraye eso, antes en todas estas cosas. Aquí debemos hacer también un alto y comprender cuáles son todas esas cosas, como ya lo hemos dicho. Recuerdan el versículo 28 cuando también dice que todas las cosas ayudan para bien. Entendiendo esto, ¿qué significa entonces todas estas cosas? Es lo que acabamos de leer. Todo lo que Pablo dice que puede venir precisamente por causa de que ya no nos puede separar del amor de Dios. Oh, Señor. Y termina diciendo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, ahora dice Pablo, estoy seguro. ¿Cuántos están seguros? ¿Seguro? Vea lo que está seguro Pablo aquí. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte. Y entonces, ¿por qué se asustan algunos cuando, ay, me voy a morir? Porque nadie quiere morirse, yo sé. Pero mi hermano, aprendamos una cosa, para usted y para mí, si estamos en Cristo Jesús, la muerte de por sí es ganancia. Por lo cual estoy seguro
de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Usted quiere darle un aplauso al Señor? Solamente quiero que me regalen 10 minuticos para leerles únicamente unos textos con los cuales quiero terminar. Nada, absolutamente nada nos podrá separar del amor de Dios. Los que aman a Dios, todas las cosas les van a ayudar a bien. ¿Cuáles? Bueno, ya las dijimos. Pero también déjeme leerle algunos versículos que van a darme esta determinación. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, vea lo que viene y dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes. ¿Cuántos aman a Dios? Ahí ya tenemos una corona de vida. Primera de Pedro 4:12, y atención a este texto. Dice, amados, dice Pedro, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y vea lo que dice el 13, pilas al 13. Dice, sino que gozaos por cuanto sois participantes de ¿qué? De los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Es lo que usted y yo debemos de tener en nuestra boca. Gloria sean dadas al Señor. Versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. No nos metamos en tantos problemas. Pero si alguno padece como cristiano, ¿cuántos son cristianos? Dice, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Glorifique a Dios por los padecimientos, mi hermano. Porque es tiempo, dice, de que el juicio comience por la casa de Dios. Este no es un juicio de Dios, sino es un juicio de que usted mismo debe arreglar los problemas en su casa. Y si primero comienza por nosotros, dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? 18. Y si el justo, ponga mucha atención a esto, y si el justo con dificultad se salva, ay, pero mi abuelita, ella es muy justa, hermano. Justo es usted que fue justificado en la cruz del Calvario y que usted aceptó a Cristo. Y por eso dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Tremendo. De modo, ojo al versículo 19, de modo que los que ¿qué? Según, ahí le dejo ese mugrecito en la uña, dijo Diomedes. ¡Qué tremendo! De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, o sea, que el padecer es también la voluntad de Dios para su vida y para mi vida. Hermoso esto. ¿Cuál es la recomendación? Encomienden sus almas al fiel Creador. ¿Y qué debemos hacer? El bien. Termino Romanos 5, versículo 3. Vea lo que dice, del 13 en adelante. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, dice Pablo. Gloriamos es el término agaliao y significa regocijarse. Entonces dice, sino que también nos gloriamos, nos regocijamos. ¿En qué? En las tribulaciones. Tribulaciones es el término en griego eslipsis, del griego que significan presiones, estrechez. Todas las presiones de este mundo, eso es lo que significan aquí la palabra tribulaciones. Entonces dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos, nos regocijamos en las tribulaciones, en las presiones de este mundo, sabiendo, o sea, reconociendo, entendiendo que la tribulación produce ¿qué? ¿Produce qué? Esto habla de un proceso, mi hermano. Ahora yo pregunto, ¿quién tiene que morir para que lleguemos a ser como Cristo? Diga.
pero que se le escuche. ¿Quién tiene que morir? Y ahora dice, sabiendo que produce ¿qué? Paciencia. Paciencia es el término en griego, uponome, que significa resistencia, aguante con alegría, perseverancia. Y la paciencia, ¿qué produce? Prueba. Eso es la palabra dokimé, que significa experiencia, confiabilidad, carácter probado. Por eso muchos de nosotros cuando comenzamos ¿cómo es que se llama? A quejarnos, a hablar mal de todas las cosas, eso quiere decir de que usted todavía no tiene un carácter de Cristo. Su carácter todavía no ha sido probado, mi hermano. Tremendo. Hay muchas cosas que podría más también decirles de todo esto, mi hermano. Y de verdad que hace falta tiempo para poder hablar. Pero quiero dejarles un pensamiento adicional de todo esto. Si yo parafraseo lo que acabo de leer de Romanos 5, del 3 al 6, al 5, lo que está diciendo Pablo ahí es esto: no solo esto, sino que también nos gozamos, nos recreamos y regocijamos en medio de la presión, en medio de la estrechez y de la angustia, porque entendemos y reconocemos que esto es la obra de Dios. Esto nos produce resistencia y perseverancia, y aguantamos con alegría, y esto a su vez nos va a dar experiencia y confiabilidad. Dios va a confiar en nosotros porque ha tratado con nosotros y probará nuestro carácter, y esto a la vez nos da confianza y esperamos con gozo, y esto a su vez no nos traerá deshonra, nos traerá bendición en Cristo Jesús. Póngase de pie, mi hermano. Yo sé que ha pasado el tiempo, usted está cansado, pero yo le doy gracias al Señor por esta palabra, que podamos hoy entender todo, que todo obra para bien, pero de esta manera como lo estamos viendo. Muchas veces nosotros entendemos de que las cosas son como, o quisiéramos nosotros que las cosas fueran solamente, como se dice, echarnos aire y no más. Mi hermano, la vida en Cristo es para que usted y yo nos dejemos conformar a la imagen del Señor Jesucristo por la voluntad de Dios, no por la voluntad suya ni la mía. No estemos haciendo una apología, no es que yo esté haciendo hoy una apología del sufrir, pero sí de poder entender que para llegar como Pablo a vivir todo lo que él vivió, debemos entender que no fue tan fácil como le parece a uno que es la vida cristiana, y también como parece hoy, por causa de muchos predicadores de la prosperidad y por muchas personas que solamente hablan erróneamente, doctrinalmente de la Biblia. Muchos lo decimos como si fuera un amuleto de buena suerte o para disculpar nuestros fracasos, como lo dije al comienzo, y para disculpar los fracasos y las derrotas. Mis amados hermanos, no es como los falsos profetas ni los predicadores de la prosperidad dicen. No es porque te digan, hoy tendrás, de pronto le dicen a alguien, hoy va a tener usted un sueño y Dios le va a decir a usted. No, hermano, así no es. Yo le voy a decir algo que a usted de pronto no le va a gustar, pero es necesario que lo diga. Ni los sueños, ni la oración transforman. El que transforma, y usted ya lo escuchó en varios textos, es solamente Dios. Y Dios le dijo a Pablo, le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Cuando él lo llamó, le dijo, Dios le dijo, el Espíritu Santo de Dios le dijo a Ananías, es necesario que vayas y lo conviertas, porque yo a él mismo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer en mi nombre. Por eso, mi hermano, cuando yo leo textos tan maravillosos, cuando veo lo que él sufrió, lo que él padeció, entonces yo digo, wow, no tengo punto de comparación. Según de Corintios 11:24 dice,
todas las cosas que él vivió, porque él las describió. Dice, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. O sea, él recibió casi 200 azotes. Yo quisiera saber quién de nosotros podría recibir siquiera uno, al estilo de como los daban en ese tiempo, que era con unos juguetes que tenían unos garfios que se enterraban en la piel de la persona que lo recibía, y al retirarlo el verdugo se traía de inmediato la piel y la carne, y por eso quedaban así. Jesucristo solamente le dieron también, ¿cuántos? Pablito en toda su vida recibió, como dice él aquí, y eso es maravilloso que lo tengamos nosotros, 5 veces, 40 azotes menos uno, son 39, o sea casi 200. El 25 dice, 3 veces he sido azotado con varas. Ese castigo era que lo colocaban a usted así de para allá y con unas varas de unos juncos le daban con toda la fuerza, y no le colocaban ahí el más flaco, no, era el más musculoso para que le pegara. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Y esto, el naufragio, era el propósito de Dios, para que los que iban ahí en el barco se salvaran de un ciclón que de por sí está registrado en la historia de la humanidad. Se llamaba así, Eurociclo. Una noche, dice, y un día he estado como náufrago en alta mar. ¡Ay! Si seríamos nosotros capaces. Yo siempre digo aquí que en algún momento, cuando yo iba a las transmisiones del Reinado Nacional de Belleza y íbamos nosotros a las Islas del Rosario, una vez se le apagó a la lancha que llevaba el motor, y cuando se apaga el motor, pues usted sabe, se baja inmediatamente, porque el peso ahí sí ya lo recibe completo, lo otro va impulsado. Y cuando se baja, usted queda a 5 centímetros del agua. Ahí comienza a hacerle a uno allí. Que no vaya a ser que uno se caiga. Y Pablito dice que duró 1 noche y 1 día como náufrago en alta mar. En caminos, dice él, muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, o sea, vamos a tener peligro aún entre nosotros mismos, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros en los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, dice Pablo, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Esto yo sé, bueno, muy poquito, pero más o menos entiendo qué es esto. Yo le decía que días a alguien, ahora comprendes, porque es que yo oro cuando tú no apareces. Cuando alguien deja de venir, hermano, es tremendo, pero es una bonita oportunidad para conformarnos a la imagen del Hijo de Dios. Y Pablo dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? Vea, está diciendo ahí, es el mismo reconocimiento. El Dios y Padre, gracias, Pastor Walter, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento, dice Pablo. Y termina diciendo, en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. O sea, le hacían trampas, hermano. Ya lo esperaban como si fuera de fijo, en el sentido de que lo veían como un objetivo militar. Y por último dice el 33, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Entendamos que cuando nosotros nos alineamos a la voluntad de Dios, entonces siempre obrará, mi hermano, lo que la palabra del Señor nos dice en Romanos 8, y ahí sí usted y yo podremos llegar y decirlo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien.
Esto es, que usted le llene la boca de decir, esto es conforme a su propósito, son llamados. Y usted y yo hemos sido llamados. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Señor, nos presentamos ante ti en esta mañana, en esta tarde ya. Y te damos las gracias, Padre eterno, Señor Jehová Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque es consecuente de todas las predicaciones que hemos tomado en estos días, en estos domingos, Señor. Gracias, Padre, porque realmente ahora entendemos que el propósito tuyo, Señor, para nuestra vida siempre ha sido, Papito Dios, el que como nos conociste desde antes, entonces tú nos has predestinado, porque nosotros como verdaderos hijos tuyos debemos de entender de que hemos sido llamados y que nosotros hemos sido obedientes a este llamado y nos hemos alineado a ti, y por eso tú nos amas y nadie y nada nos podrá separar del amor que es en ti, Señor Jesucristo. Padre, que podamos entender de que así sea lo que suceda en nuestra vida, estemos pasando por lo que estemos pasando, Señor, tú siempre debes de tener el primer lugar en todo lo que nosotros seamos, pensemos, tengamos y hagamos. No nos permitas, Señor, te decimos en esta mañana, toda la iglesia, te decimos, no nos permitas, Señor, pensar o conocer de otra manera diferente lo que es tu santa y perfecta voluntad para nosotros. Y queremos que se haga tu voluntad en nuestra vida, que se cumpla el propósito para el cual tú nos has llamado, que podamos ver la realización, Señor, de lo que tú has planeado para mi vida, que podamos ver porque somos un poema tuyo, que podamos entender cómo fue que tú te detuviste y comenzaste a pensar en cada uno de nosotros y nos diste y proveíste en este universo todas las cosas que nosotros necesitamos para poder llegar al punto del propósito que tú tienes para nuestra vida. Gracias, Señor. Te pedimos perdón cuando hemos fallado tanto, cuando te ofendemos, cuando te contristamos, cuando, Señor, nos deslizamos y vamos a Egipto, a este mundo en donde no deberíamos de ceder. Permítenos entender, Señor, que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás ahí sí vendrá por añadidura. Padre, clamo a ti por todos aquellos hermanos que no han podido venir. Ayúdalos, bendícelos, Señor. Permíteles, como dice tu palabra, y lo decía el pastor Walter al comienzo, Señor, que puedan ver cómo tú abres caminos en el desierto y ríos en la soledad. Que tú siempre harás una cosa nueva para nuestra vida. Esa es tu intención permanente, de que nosotros vivamos en un eterno, hermoso presente, en donde hagamos, Señor, tu voluntad, para que nuestro futuro esté asegurado en la gloria que tú nos quieres dar cuando nos raptes de este mundo. Gracias, Dios. Bendigo las familias aquí representadas. Bendigo, Señor Jesucristo, al hombre, al varón de la casa. Señor, bendigo a la mujer, la ayuda idónea. Bendigo, Señor, al joven, al niño. Únelos todos en el amor tuyo, que seamos unos dignos representantes tuyos en todo lo que hagamos, y que podamos ver siempre un horizonte, Señor, en donde veamos el accionar tuyo, pero que nos deleitemos contigo. Gracias, Señor. Esta semana queremos creerlo, porque tú ya lo sabes que nos va a ir bien. Y por eso, Señor, creyéndolo, nosotros hoy determinamos a hacer tu voluntad, para que la luz tuya ilumine nuestro caminar y que todo lo que hagamos sea prosperado. Gracias, eterno Dios. Vuélvenos a nuestras casas con el gozo que llevamos y permítenos mantenerlo, Señor. Que hagamos planes para poder venir, Señor, el día jueves al estudio bíblico, el día sábado, Señor, a la oración y al ayuno, y el día domingo volvernos a encontrar aquí de nuevo en medio con todos los hermanos. Para ti sea la honra y la gloria, Padre eterno. Lo oramos de esta manera, creyéndolo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y el pueblo de Dios dice: ¡Gloria a Dios! Bendito es el Señor. Salúdese con su hermano, dele un abrazo, mi hermano, tomémonos un tinto.
tengamos coinonía, comunión de hermanos.